Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Es un gran gusto para mí poder estar compartiendo lo que Dios me enseña a mí y que pueda ser también de bendición para sus vidas. Y esta serie de esta semana pues es un Dios admirable. Quiero que siempre conozcamos el Dios que tenemos, los nombres de Dios que nosotros tenemos y que lo conozcamos de una manera bien específica. Y el devocional de esta mañana pues le he titulado Solo un milagro. Y el texto está basado en Jueces 13, versículo del 2 al 3. Vamos a ver la historia de una pareja y de un hijo. Vamos a ver la historia de Manoa con su mujer y la de Sansón. Historias muy conocidas, pero en detallitos pequeñitos que a mí tocaron mi corazón. Y eso es lo que yo quiero compartirles en este día. Y el texto dice lo siguiente, Jueces 13, versículo del 2 al 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, una teofanía, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En esta época realmente era triste la situación y creo que también lo es triste ahora cuando hay una mujer que no puede dar a luz, y en este tiempo era una vergüenza, una afrenta para aquella mujer que no pudiera darle hijos a su marido. Entonces me imagino yo que también para el marido pues era algo delicado en su corazón. Pero ¿qué aprendo yo de esto? Sí, era una situación muy triste, una mujer que no podía dar hijos. Y aprendo algo bien importante, porque a veces cuando se nos dan situaciones, hoy en día, de que la persona busca las maneras de cómo pues dar a luz y pues se da cuenta que no puede, ya sea ella, sea él, y en este caso pues era la mujer el de la situación, aprendemos que esto viene de Dios, que está en el control del Señor, que no es algo que Dios no sepa. Él ahí mismo le está confirmando, he aquí que tú eres. Le está afirmando que esa era su triste condición. Pero ahí viene la parte de este Dios que vamos a conocer, y vamos a conocer su nombre el día de mañana o pasado posiblemente. Entonces la situación es que sabe ella que está en una condición, pero Dios le dice, ¿verdad? En su palabra, pero concebirás y darás a luz un hijo. Le da una esperanza. Y eso es algo que nosotros no debemos de perder. Una esperanza, porque Dios se manifestó en muchas mujeres en el Antiguo Testamento, en Sara, en Raquel, en Rebeca, en Ana, en la Sunamita, esta mujer de Manoa, en Elizabeth, la de Zacarías en el Nuevo Testamento. Entonces, como 7 mujeres que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento de que estaban en esa condición. Y me llama mucho la atención, mujeres muy especiales, mujeres que iban a tener una trascendencia grande con sus hijos. Y eso es lo hermoso, de que Dios cuando detiene algo, cuando Él cierra una matriz es con un propósito. Y cuando Él engendra y Él da vida a un hijo en el vientre de una mujer, también viene de sus manos. O sea, todo procede de Dios. Él cierra, Él da, Él quita. Y es lindo poder conocer que esto está en manos de Dios, porque Él es el que nos ha creado. Y sea la condición de esterilidad que usted pueda tener, en este caso una esterilidad física, pero muchas veces son otro tipo de esterilidad en nuestras vidas, situaciones tristes en nuestras vidas que solamente un milagro de Dios puede realmente sacarnos adelante. Entonces, aprender que es Dios quien cierra la matriz, que es Dios quien hace engendrar, que es Dios quien hace concebir, que es Dios quien hace nacer. Y esto puede ser temporal o perennemente. Cada mujer vive una condición como esa. En estos casos de estas mujeres fueron temporales y el Señor hizo el milagro, se manifestó porque Él tenía un propósito grande. Tenía un propósito específico, pero hay en otros casos que el Señor cierra la matriz por siempre, pero de igual manera Él sabe por qué. Y uno mientras tanto, como uno desconoce la voluntad del Señor, mientras tanto nuestra actitud debe de ser
confiar, esperar, tener esa esperanza, seguir orando, seguir esperando el milagro, hasta que Dios diga, pues no, ya deje de decir espera. Entonces, esa espera de un milagro, ¿por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová, son una estima maravillosa para Él. Y cuando Él deposita un hijo en el vientre de una mujer, es algo de mucho valor para Él que ha depositado. Y cuando no lo hace, es por alguna razón específica. Y lo hace temporalmente, como dije, o perennemente, como en el caso de Mical, que nunca pudo tener hijos. Las razones, solo Dios las sabe. O cerró temporalmente también, aparte de estas mujeres, a la casa de Abimelech, por las razones de Sara. Entonces, es en el Señor que está eso, aprender ese principio. Si tú eres una mujer estéril que no puedes dar a luz ahora, o no pudiste dar, que ya se te pasó el tiempo, dale gracias al Señor, porque Él es perfecto, Él sabe la razón, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Pero si es temporal, también Él se va a manifestar. Mientras tanto, nosotros seguimos orando y dándole gracias por esa condición, sea triste, sea penosa, como sea, porque Dios está en sus manos, Dios lo conoce, Dios conoce tu situación y Él sabe en qué manera. Solo Él sabe si va a ser temporal o perenne. Mientras tanto, nuestra actitud es seguir esperando un milagro, porque muchas veces solo un milagro puede hacer que alguien se convierta, solo un milagro puede hacer que un vientre dé a luz, solo un milagro puede hacer que una enfermedad sea sanada, sea emocionalmente o sea físicamente. Solo un milagro, cuando aquello es imposible para los hombres, debe de ser un milagro de parte de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga.